6 de la mañana, 34 minutos, los secretos de Darcy Quinn. Ay, Darcy, el señor presidente ha advertido, ha dicho que puede haber un supuesto fraude electoral, el registrador le revira muy duro, pero usted tiene un documento judicial que dice otra cosa. Doña Darcy Quinn. Sí. Muy buenos días, don Juan, para todos los oyentes. No es un rumor, no es una filtración, es una respuesta que tengo en mis manos en un expediente oficial presentado por su propia presidencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. A ver, en noviembre de 2025, en una acción popular tramitada ante la sección primera, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lazo Lozano, el gobierno tuvo la oportunidad de demostrar con pruebas que sus advertencias tenían sustento técnico, sus advertencias sobre fraude, pero no lo hizo. La defensa presentada por Milton Alexander Dionisio Aguirre, asesor jurídico de presidencia mediante el oficio OF 125-00221256, fue clara. Lo que decía el presidente no era información objetiva, eran opiniones, punto. Según ese documento y ese suscrito, las afirmaciones sobre el software, los kits electorales, los contratos y las empresas proveedoras no estaban respaldadas por auditorías, peritajes ni investigaciones oficiales. Y cuando el demandante pidió esas pruebas, simplemente pues no aparecieron. Ese proceso no fue casual. Detrás estuvo un grupo de abogados expertos en litigio estratégico con el acompañamiento de la Fundación Dilo. En el último año del mandato del presidente Petro, pues esta red se ha encargado de varias iniciativas judiciales, especialmente en temas sensibles como transparencia y confianza institucional. El objetivo ha sido claro: llevar al juez lo que se dice en la plaza pública y obligar a probarlo, pero en este caso no hubo pruebas. Lo curioso es el doble discurso, don Juan, ante los jueces, libertad de expresión, ante la opinión pública, alerta de fraude. Dos relatos distintos para el mismo mensaje. En el expediente la presidencia citó incluso jurisprudencia para explicar que cuando el mandatario habla como opinador, no está obligado a demostrar nada, pero cuando habla como autoridad, sí. Entonces la pregunta es inevitable, don Juan, oyentes, ¿en qué calidad está hablando hoy el presidente de la República cuando habla de fraude? Porque cuando se siembra la duda sobre las elecciones, no se juega con likes, se juega con la estabilidad de la democracia y eso es muy grave. 6:36, la noticia del mundo, con Rafa Manzano. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Recuerdo casi de memoria todos los goles que he narrado. ¡Viene Colombia, Dios mío! ¡Colombia! Pero ahora voy a tener un recuerdo más inolvidable. La nueva tarjeta Visa, edición especial de la Copa Mundial de la FIFA 26 del Banco Popular. Una tarjeta llena de emociones y beneficios para vivir la experiencia del fútbol más grande del planeta gracias a Visa. Solicítala ya en oficinas o en bancopopular.com.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Somos Grupo Aval. La noticia del mundo con Rafael Manzano. Don Rafa Manzano, pues hoy el Vaticano hoy. Sí, está al borde de un cisma con la comunidad lefebriana. La Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la congregación católica tradicionalista fundada por Marcel Lefebvre en el año 70, que impugna el Concilio Vaticano II, ha anunciado esta semana que mantiene en pie los planes para ordenar sus propios obispos en julio. Un desafío en toda regla al Papa León XIV, que ha llevado al Vaticano a advertir que en el caso de materializarse la consagración de los nuevos prelados, estos incurrirían en un cisma y se rompería la comunión con Roma. La congregación ya intentó a principios del mes pasado marcar distancias con el Vaticano y nombrar a sus propios obispos, pero el Vaticano entonces se prestó a abrir una vía de diálogo teológico para buscar los requisitos mínimos para la plena comunión con la Iglesia Católica, pero eso sí, a condición de que los tradicionalistas suspendieran la ordenación de nuevos prelados. No se ha llegado a ese acuerdo, se anuncian nuevos prelados, y que haya un cisma entre los lefebrianos y Roma no es nuevo. En el año 1988, Lefebvre,
que participó justamente en el Concilio Vaticano II, fue excomulgado por Juan Pablo II tras ordenar a 4 obispos sin autorización del Vaticano. En el 76, el prelado francés ya había sido suspendido a divinis por Pablo VI, pero más adelante, Benedicto XVI intentó tender puentes con los tradicionalistas y en 2009 levantó la excomunión a estos prelados. Se anuncia, por tanto, cisma en el Vaticano. 6:39, indicadores económicos con el profesor Fernando Quijano. El minuto de los indicadores económicos en la FM y la República. Profesor Quijano. Importante, don Juan, para hoy, muy buenos días. El dólar se cotizará en 3.691, el euro en 4.350. La Bolsa de Valores de Colombia que anda en muy buenas cifras. El índice Colcap, el MSCI, está en 2.417 puntos. El barril de petróleo WTI en $66.39. La libra de café en el mercado internacional, don Juan, y aquí podemos ponerle un asterisco, gran preocupación para los productores de café. Están vendiendo la libra en $3.20, que es una cifra muy baja, y eso se tiene que cruzar con esta fuerte revaluación del peso colombiano, que no les ayuda en sus cuentas. Pero la noticia internacional de cara al día de la liberación arancelaria de Donald Trump y del tema, las reacciones en la política americana que va a tomar el presidente, le han pasado la cuenta de cobro al Bitcoin, que se cotiza por debajo de los $66,000. La acción de Ecopetrol está en 2.300 pesos. Profe, anunciábamos en las 6 de las 6 una reunión de la que conoció la FM, en la que el ministro de Hacienda, desde el despacho del ministro de Hacienda, empezaron a llamar a los presidentes de los bancos. Tenemos establecido que las entidades financieras más importantes ya han sido convocadas para hablarles sobre el decreto de inversiones forzosas. Eso quiere decir que de parte de los recursos del ahorro de los colombianos que manejan los bancos, forzosamente tienen que meter unos porcentajes en unas inversiones que les dictan desde el gobierno. Eso tiene toda clase de críticas, de reparos. ¿Qué se sabe sobre esa reunión y qué implica esa determinación? Lo que nos han dicho desde el Ministerio de Hacienda, don Juan, y es que piensan comprometer al sector financiero, a la banca colombiana internacional que funciona en Colombia, que lleven recursos de los cuentavientes, porque ese dinero no es de los bancos, a estos 5 sectores: a las manufacturas y a la transición energética, a la vivienda e infraestructura, al sector agropecuario, al turismo y a la economía popular. Es decir, que lo que en su momento se llamó Pacto por el Crédito se refuerce, se acelere y que haya más recursos fijados, destinados a estos sectores, con el agravante, don Juan, que obviamente con tasas de interés del 10.25 que le cobra el Banco de la República al sector financiero, no se sabe en qué condiciones o cuáles son las ideas que tiene el gobierno. El gobierno ya había dicho que no le había gustado cómo se había manejado el Pacto por el Crédito, pero los bancos, a través de la Asobancaria, dijeron que esta imposición de cupos obligatorios provocará que las tasas en promedio de colocación podrían aumentar entre 50 y 100 puntos. Obligar al sector financiero a llevar recursos cuyo garante tiene que ser el Estado a ciertos sectores, pues esa medida es bastante delicada y que seguramente le va a pasar la cuenta de cobro al crecimiento del país. Veamos cuáles son las condiciones. Siempre, sale bien cuando se concerta, pero obviamente esta debería ser una reunión mucho más liderada por el sector financiero y no por el Ministerio de Hacienda, menos aún por la Superintendencia Financiera.